El Guadalajara no para. Mientras la Copa del Mundo 2026 acapara todas las miradas y México se prepara para su debut histórico como anfitrión ante Sudáfrica en el mero Estadio Azteca, las Chivas también están en pleno movimiento. Hay fichaje casi confirmado, hay bajas, hay decisiones que se tomaron en silencio y que ahora empiezan a salir a la luz, y hay nombres que generan debate dentro y fuera de Verde Valle. Kevin Castañeda llega, Yael Padilla se va, Hugo Camberos se queda pese a la incertidumbre. Y el mediocampo del rebaño sagrado enfrenta una reestructuración que no vendrá necesariamente desde afuera del club. Todo eso, sumado a los elogios que recibe Brian Gutiérrez desde figuras históricas del fútbol mexicano, hace que este sea uno de los momentos más movidos del año para el fútbol rojinegro. Hay mucho que analizar, mucho que discutir, y también mucho que opinar. Así que sin más, vamos a meternos de lleno en todo lo que está pasando con el Guadalajara y la selección mexicana en estos días tan intensos. Vamos a comenzar hablando primero sobre lo más importante, el mercado de fichajes del Chivas para el torneo Apertura 2026. Porque eso es lo que toda la afición rojiblanca tiene en la cabeza. La única contratación confirmada hasta este momento es la de Kevin Castañeda, mediocampista que llega procedente del Xolos de Tijuana. Según informaciones que ya circulan con fuerza en medios especializados, la negociación entre el Club Deportivo Guadalajara y el conjunto fronterizo quedó cerrada hace varios días, con un acuerdo que involucra $3 millones más, el traspaso del propio contrato de Yael Padilla al conjunto de Tijuana. Lo que falta, en este punto, es simplemente que Castañeda pase los exámenes médicos y físicos correspondientes para que el club pueda presentarlo de manera oficial, como el primer refuerzo del semestre. Es decir, la operación está hecha, cocinada y lista para servirse. Solo es cuestión de días para que el mediocampista vista de manera formal los colores rojiblancos. La llegada de Kevin Castañeda responde a una necesidad real que Gabriel Milito identificó en el mediocampo del Guadalajara a lo largo del torneo Clausura 2026. El técnico argentino buscaba un jugador con movilidad, intensidad y capacidad de recuperación de balón en la zona media del campo, y Castañeda encaja perfectamente en ese perfil. Durante su paso por Tijuana, el mediocampista mostró una consistencia importante en Liga México y logró llamar la atención de varios clubes que lo seguían de cerca. Pero fue el Chivas quien se movió más rápido y con mayor convicción para cerrar la operación antes de que algún otro equipo se adelantara. $3 millones no es un número menor para un mediocampista en el fútbol mexicano, lo que habla de la confianza que la directiva de Amaury Vergara y Javier Mier depositaron en este jugador. La apuesta parece sólida, bien fundamentada, y se espera que Castañeda pueda integrarse rápidamente al trabajo de pretemporada que Milito tiene planeado para los próximos días en Verde Valle. Por otro lado, la moneda tiene dos caras, y la salida de Yael Padilla es la cara menos celebrada de esta operación. El joven mediocampista llegó al Chivas con mucha ilusión en el torneo Apertura 2023, bajo el mando de Velpave, pero nunca logró consolidarse en el equipo principal. Pasaron torneos, cambiaron entrenadores, el sistema de juego se transformó, y Padilla no encontró el espacio ni la continuidad que necesitaba para demostrar su verdadero nivel en el máximo circuito. Finalmente, su salida se convierte en parte del pago por la llegada de Castañeda, lo que cierra un ciclo que, hay que reconocerlo, no fue lo que muchos esperaban cuando el jugador llegó al Verde Valle con tanto potencial por delante. Yo creo que Padilla tiene nivel para seguir jugando en Liga México, y espero que en Tijuana encuentre el rodaje y la confianza que en Guadalajara nunca pudo tener. A veces el cambio de aires es exactamente lo que un futbolista necesita para reencenderse y recordar por qué llegó hasta donde llegó. Ya que hablamos sobre las contrataciones del Chivas, es importante detenernos también en lo que el periodista John Barben explicó sobre el panorama general del mercado rojinegro para esta Apertura 2026, porque hay mucha especulación circulando y conviene ponerla en perspectiva. Según el reportero, la directiva del Club Deportivo Guadalajara todavía no tiene definido con exactitud qué posiciones pretende reforzar de aquí en adelante, ya que la ventana de transferencias apenas acaba de abrirse y el plantel aún no está completamente armado. Esto significa que la afición debe tomar con calma los rumores que circulan en redes sociales y en medios de comunicación, porque muchos de ellos son simplemente especulaciones, que no tienen base concreta en este momento y que pueden cambiar de un día para otro según cómo evolucione la situación dentro y fuera del club. Lo más interesante de lo que reveló Barbón es que, incluso en un escenario hipotético donde alguno de los zagueros centrales, como Gilberto Sepúlveda o Miguel Tapias, abandonara el club durante esta ventana de transferencias,
el Chivas no estaría considerando contratar a otro defensor central para cubrir esa baja. Es decir, la idea de traer un zaguero de fuera no está en los planes inmediatos de la dirección deportiva, al menos por ahora. Las decisiones que tome la estructura encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier dependerán, gran medida, de cómo evolucione el mercado en las próximas semanas y de qué jugadores estén disponibles a precios y condiciones razonables para el club. El Chivas no parece estar dispuesto a hacer movimientos desesperados ni a gastar de forma impulsiva solo para callar a la afición o responder a la presión mediática. Y eso, en términos de gestión deportiva seria, habla bien de la manera en que están administrando este proceso de planificación para el nuevo semestre. Además, Gestu Barbon recordó algo que Gabriel Milito ya había declarado públicamente semanas atrás. El técnico argentino no considera necesario realizar un número elevado de incorporaciones para el próximo semestre. Milito confía en el plantel que tiene, conoce bien a sus jugadores, entiende sus fortalezas y sus limitaciones. Y sabe que con ajustes puntuales y bien elegidos el Guadalajara puede competir de manera seria en el Apertura 2026. Esta postura es coherente con la filosofía de trabajo que el técnico ha mostrado desde que llegó al banquillo del rebaño sagrado, priorizando siempre la consolidación de un sistema de juego claro y repetible por encima de la acumulación de nombres nuevos que no necesariamente suman al colectivo. Yo creo que Milito tiene razón en no querer revolucionar el plantel por completo de un semestre a otro. Un equipo que ya se conoce, que ha trabajado bajo un mismo sistema durante meses, que entiende los movimientos que el técnico pide sin necesidad de que se los expliquen dos veces. Suele rendir mucho mejor que uno lleno de caras nuevas, que todavía están en proceso de adaptación cuando el torneo ya comenzó. Mudando un poco el tema, pero dentro del mismo capítulo de las novedades del plantel, vamos a hablar sobre una decisión que sorprendió a más de uno en el mundo chivahermano. Hugo Camberos se queda en el Guadalajara para la Apertura 2026. El periodista Jesús Bernal lo confirmó a través de su canal en YouTube, y la noticia llegó justo cuando muchos daban por hecho que el joven extremo sería cedido a préstamo o directamente vendido durante esta ventana de transferencias. La lógica detrás de esa especulación tenía cierto fundamento. Camberos juega como punta, y en el esquema que actualmente maneja Gabriel Milito no existe un espacio natural y garantizado para esa posición dentro del once titular. Sin embargo, el Guadalajara decidió respetar el deseo del jugador de quedarse y luchar por un lugar en el primer equipo, y esa decisión dice mucho sobre el carácter del jugador, sobre su madurez a pesar de su corta edad, y sobre la visión del club para con los futbolistas que se formaron dentro de sus propias instalaciones. Lo que terminó de inclinar la balanza fue una declaración que hizo el propio Camberos durante el fin de semana, cuando la selección mexicana sub-20 participaba en la Copa Revelaciones en Veracruz. Aunque México perdió ante Japón en aquella jornada, la frase que más resonó en los medios deportivos fue la del joven extremo rojiblanco, quien expresó con total claridad su intención de volver a Verde Valle y ganarse un lugar en el esquema de Milito con trabajo y actitud. Sus palabras fueron directas, sin rodeos y profundamente honestas. Cuando vuelva a la pretemporada, va a intentar impresionar a Gaby Milito, porque al final él es quien toma las decisiones. Si lo pone, es por algo, y si no lo pone, también es por algo. Hasta que lo ponga, va a seguir trabajando, y si lo pone, va a trabajar todavía más para que nadie le quite el lugar. Al final tienen muchos jugadores buenos en el plantel y saben el nivel de competencia que existe dentro del grupo. Esa mentalidad, ese hambre genuino de querer demostrar sin importar las circunstancias, es exactamente lo que un técnico como Milito valora en sus jugadores cada vez que abre la puerta de la cancha de entrenamiento. Lo curioso del caso Camberos es que, aunque no tenga una posición natural dentro del esquema titular que Milito prefiere, el técnico argentino se ha recurrido a él en los momentos más complicados a lo largo del torneo Clausura 2026, cuando el Chivas tenía dificultades para encontrar profundidad y para penetrar la defensa del rival. Camberos era invariablemente la primera opción en el banquillo para aportar desborde por la banda, velocidad en espacios reducidos y una solución diferente que la defensa contraria no había preparado. Esto ocurrió en partidos clave frente a Cruz Azul, Toluca y Tigres. 3 rivales de altísimo nivel donde el aporte del joven extremo fue valorado y reconocido por el cuerpo técnico. Así que su permanencia no es únicamente sentimental ni una simple concesión al jugador porque lo pidió. Tiene una lógica futbolística concreta y bien justificada dentro del proyecto que Milito está construyendo en Guadalajara. Yo creo que Camberos es un jugador que todavía tiene muchísimo por mostrar en el primer equipo del Chivas. Le sobra talento, le sobra carácter,
Y si sigue con esa actitud de querer ganarse cada minuto con el sudor de su frente, puede sorprender al más escéptico cuando arranque la apertura. Bien, ya que hablamos de camberos y de las opciones internas que el Chivas se está considerando para distintas zonas del campo, necesitamos hablar sobre otro tema que generó bastante debate en la última semana: los posibles sustitutos de Fernando González en el mediocampo defensivo. El Oso González viene de un torneo irregular, con actuaciones que generaron más dudas que certezas entre la afición rojiblanca, y el debate sobre si el Chivas necesita o no contratar a alguien que le dispute el puesto, de manera directa, ha tomado mucha fuerza en los últimos días. Nombres como Denzel García y Van Tona han circulado como posibles incorporaciones para esa zona del campo, alimentando las expectativas de quienes creen que se necesita sangre nueva desde afuera. Pero según el periodista Jesús Bernal, la realidad es muy diferente a lo que se está especulando fuera del club. Bernal fue completamente claro en su canal de YouTube: el Chivas no tiene intención de contratar a un mediocampista externo para competir directamente con Fernando González en esa posición. En cambio, la apuesta de la dirección deportiva y del cuerpo técnico es confiar en dos jugadores que ya pertenecen a la institución y que serán evaluados con lupa durante la pretemporada que dirige Gabriel Milito. Esos dos nombres son Luis Rey y Samir Inda, y aunque los dos vienen de contextos completamente diferentes, ambos representan a la perfección la filosofía del Guadalajara de apostar por su propia gente antes de salir a buscar soluciones costosas en el mercado que muchas veces no terminan encajando con la identidad del club. El caso de Luis Rey es particularmente interesante y merece un análisis cuidadoso. El jugador regresa al Verde Valle luego de un préstamo al Puebla, donde acumuló minutos valiosos y ganó experiencia en una posición que no era precisamente la suya de origen, formado como zaguero central en las fuerzas básicas del Chivas. Rey fue reconvertido durante su estancia en la franja y comenzó a actuar como volante de contención, una función completamente diferente que ahora puede abrirle nuevas y emocionantes puertas dentro del plantel rojiblanco. La versatilidad táctica que ganó en Puebla, combinada con el conocimiento que ya tiene del sistema de juego de Milito y de la dinámica interna del grupo, lo convierten en una pieza interesante y con mucho potencial para la pretemporada. Si logra demostrar que puede desempeñarse con solidez y confiabilidad en esa posición, podría convertirse en una de las grandes sorpresas de la apertura 2026 para el Guadalajara. Samir Inda, por su parte, es uno de los jóvenes más prometedores que ha salido de la academia del Chivas en los últimos años, y su nombre ya genera ilusión entre los seguidores más atentos del fútbol de formación rojiblanco. El mediocampista debutó en Primera División bajo las órdenes de Gabriel Milito y causó un impacto inmediato al marcar un gol desde fuera del área en sus primeros minutos, con el primer equipo, una manera espectacular y memorable de presentarse ante la afición rojiblanca en el estadio. Luego de ese debut que nadie olvidó, continuó su desarrollo en el Tapatío, donde tuvo continuidad y tiempo de juego constante bajo el mando de Arturo Ortega primero, y luego de Pepe Meléndez. 6 meses de experiencia acumulada en el equipo filial lo tienen mejor preparado que nunca para dar el salto definitivo. Y la pretemporada será el escenario donde tendrá que demostrar frente al cuerpo técnico que está listo para competir de tú a tú con jugadores de mayo recorrido en el máximo nivel. Pensando bien, ninguno de los dos va a desplazar a Oso González de inmediato ni de manera automática, pero su presencia en la pretemporada eleva notablemente el nivel de competencia interna en esa zona del campo, y eso siempre le viene bien a un equipo que quiere crecer. La competencia interna sana es lo que obliga a cada jugador a sacar su mejor versión en cada entrenamiento. Y yo creo que tanto Luis Rey como Samir Inda tienen el talento y la determinación suficientes para obligar a Milito a tomarse muy en serio su posible inclusión en el plantel para la apertura. Ahora vamos a hablar sobre algo que no tiene que ver directamente con el Chivas como club, pero sí con varios de sus jugadores y con el fútbol mexicano en su conjunto. La Copa del Mundo 2026 y el debut de la selección mexicana ante Sudáfrica el próximo jueves en el Estadio Azteca. México va a jugar en casa su primer partido en un mundial, algo que no ocurría desde aquella edición de 1986 que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del país. Y la emoción que eso genera es verdaderamente difícil de poner en palabras. El grupo recibe al El Tri en el escenario más emblemático e histórico del fútbol mexicano, y todo el país estará con los ojos puestos en ese partido desde el primer hasta el último minuto, en ese contexto cargado de expectativa y orgullo nacional. Oribe Peralta, una de las leyendas más grandes del fútbol mexicano y figura histórica tanto del América como del propio Chivas, habló sobre el papel fundamental que jugará
Brian Gutiérrez dentro del esquema de Javier Aguirre para ese debut mundialista tan esperado. Peralta, el hombre que marcó el gol de oro que le dio a México la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 ante Brasil en la final, fue consultado por Claro Sports sobre sus expectativas para el partido del jueves. Y las palabras que tuvo para Brian Gutiérrez fueron francamente muy positivas y entusiastas. El exdelantero explicó que quedó muy satisfecho con el funcionamiento del mediocampo que observó en el partido de preparación ante Toluca, destacando especialmente la intensidad colectiva y la capacidad de adaptación posicional que mostraron los jugadores convocados por Aguirre durante ese encuentro. Peralta subrayó que Brian Gutiérrez se está desempeñando de manera extraordinaria en esa zona del campo, posicionándose con enorme inteligencia táctica, con un excelente control y circulación del balón, y con una presencia activa dentro del área rival que representa un apoyo valiosísimo y muchas veces determinante para Raúl Jiménez en la punta del ataque mexicano. El análisis de Peralta fue detallado, preciso y muy revelador sobre el nivel que está mostrando el mediocampo del Tri en este momento. Destacó que la dinámica entre Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones dentro de la zona media es muy fluida y difícil de leer para el rival, con movimientos de intercambio posicional constantes, que generan confusión y desequilibrio en las líneas defensivas contrarias. Cuando Quiñones cae al mediocampo, Fidalgo se proyecta hacia el exterior, y Brian Gutiérrez ocupa los espacios interiores con una inteligencia posicional que sinceramente no es común para alguien de su edad y experiencia en este nivel. A eso se le suma la intensidad y el trabajo defensivo de Eric Lira y Edson Álvarez, que le dan al mediocampo mexicano una doble capa de protección que permite a los jugadores más creativos moverse con mayor libertad y confianza hacia adelante sin descuidar la estructura del equipo. Peralta fue contundente en su valoración. Brian es un jugador muy bueno dentro del área. Genera situaciones de peligro real, y eso le da al Tri una dimensión ofensiva adicional que puede ser absolutamente determinante en los momentos más complicados e intensos del partido ante Sudáfrica. Según la información que maneja el periodista Gibran Araige, la alineación que Javier Aguirre tiene pensada para el debut ante Sudáfrica incluiría a Raúl Rangel en el arco, con una línea defensiva formada por Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. En el mediocampo estarían Eric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, mientras que en ataque la pareja titular sería la de Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Es una alineación que apuesta inteligentemente por el equilibrio entre solidez defensiva y creatividad ofensiva, con jugadores que se conocen bien entre sí y que han trabajado durante semanas bajo la misma idea de juego que Aguirre ha venido construyendo desde que tomó el mando del equipo. El escenario, el Estadio Azteca lleno hasta la última butaca en un partido de Copa del Mundo. Es el sueño absoluto de cualquier futbolista profesional. Y los 11 que salgan a la cancha el próximo jueves tendrán entre sus pies la oportunidad única e irrepetible de escribir una página dorada en la historia del fútbol mexicano. La presencia de Brian Gutiérrez en ese 11 inicial habla muy bien del nivel que el mediocampista ha alcanzado en los últimos meses y de la confianza que el cuerpo técnico de la selección ha depositado en él. Su crecimiento ha sido notable, consistente y claramente visible para cualquiera que lo haya seguido de cerca. El reconocimiento que recibe de una figura de la talla de Oribe Peralta tiene además un peso simbólico muy importante. No cualquiera recibe elogios tan específicos y fundamentados de alguien que vivió en carne propia la experiencia de representar a México en los escenarios más grandes y exigentes del mundo. Yo creo que Brian Gutiérrez está completamente listo para este momento histórico, que tiene la madurez técnica, la inteligencia táctica y la mentalidad competitiva que un torneo de este nivel exige, y que si Javier Aguirre le da la confianza de salir desde el inicio el jueves, el mediocampista tiene absolutamente todo para responder de la mejor manera posible, ante una afición que estará empujando desde el primer minuto. Resumiendo todo lo que hemos repasado hoy, es un momento verdaderamente apasionante para el fútbol mexicano en general y para el Chivas en particular. El rebaño sagrado está construyendo su plantel para la Apertura 2026 con una mezcla inteligente de sensatez, paciencia y profunda apuesta por los valores que siempre han definido a esta institución. La llegada de Kevin Castañeda es una incorporación concreta, bien trabajada y con criterio claro. La permanencia de Hugo Cambros es una muestra de que el club escucha a sus jugadores y apuesta por ellos cuando se los ganan con actitud. Y la decisión de confiar en Luis Reyes Amir, Inda para reforzar el mediocampo defensivo desde adentro es completamente coherente con la filosofía rojiblanca de no salir a gastar de manera impulsiva cuando hay talento propio esperando su oportunidad. Gabriel Milito sabe lo que tiene, sabe lo que necesita,
y está construyendo paso a paso un equipo que puede ser muy competitivo cuando arranque el torneo. Y mientras el Chivas termina de armar su elenco en Verde Valle, la selección mexicana está a horas de protagonizar uno de los momentos más importantes e históricos en la memoria futbolística de este país. Un debut en Copa del Mundo en casa, en el Azteca, ante una Sudáfrica que no vendrá a regalar absolutamente nada. Es exactamente el tipo de partido que define caracteres, que forja identidades colectivas y que se recuerda con emoción para siempre. Brian Gutiérrez, Raúl Jiménez, Álvaro Fidalgo y compañía tienen entre sus manos la oportunidad de darle al país una alegría enorme antes de que el torneo más importante del mundo siga su curso. México tiene equipo, tiene técnico, tiene estadio y tiene la afición más apasionada y ruidosa del continente empujando desde las tribunas. Ahora solo falta salir a la cancha y demostrarlo.